Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9. Estamos en nuestra serie Cristianos o Discípulos. Y dijimos que nos proponíamos a través de algunos domingos bajar hasta la raíz misma de nuestra fe, hasta la esencia de lo que es seguir a Jesús. Y es nuestro tercer domingo hablando sobre esto, así que vamos a repasar un poco algunos conceptos que ya algunos de ustedes han escuchado el domingo pasado, para que vamos de ese modo construyendo un poco más y avanzando en este tema. Así que vamos a Lucas capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 57, 3 encuentros que Jesús tuvo en su camino hacia Jerusalén. Dice así Lucas 9, 57, mientras iban por el camino, uno le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Luego le dijo a otro: sígueme. Este le respondió: Señor, permíteme que primero entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces otro también vino y le dijo: Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Jesús le dijo: nadie que pone la mano en el arado y después mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Discípulos o cristianos. En el comienzo llegaron a ser sinónimos, pero ¿qué significa hoy ser cristiano? Estamos replanteándonos esto porque ustedes saben, las palabras con el tiempo van cambiando de significado. ¿Usted conoce la palabra alienígena? ¿Sí? ¿Qué es un alienígena? Si busca en Wikipedia le va a decir es un extraterrestre, pero en realidad es antónimo de indígena. Hasta el siglo XIX la palabra alienígena era el que nació en otro lado, como indígena significa el que nació en este lugar. Pero por la influencia de todas estas cuestiones de los ovnis y las películas, hoy se le da otro significado. La palabra cristiano vivió algo así. Fue mutando de su significado y su sentido original. Por ejemplo, Francisco de Asís dijo: yo soy cristiano. Pero también Torquemada dijo: yo soy cristiano. ¿Y quiénes eran estos personajes? Ambos eran religiosos. Francisco de Asís, siglo XII, un hombre que dedicó su vida a amar, a tener compasión y servir al prójimo. Y Torquemada fue un sacerdote católico que era confesor de la reina Isabel la Católica en España, siglo XV, y fue quien dirigió la Inquisición. O sea, él era un ministro religioso, un sacerdote que era confesor de la reina Isabel de España, y él mandaba a la hoguera a miles. Empezó matando a los musulmanes, siguió matando a los judíos, y después se la agarró con los cristianos que seguían a Jesús, pero no según los parámetros de la fe que establecía la iglesia oficial en España. Y en nombre de Jesús, él siendo cristiano, mandaba matar a los cristianos. Mire cómo se ha diluido el término cristiano. Hay un escritor francés, que es un filósofo y escritor, Jacques Ellul, en un libro en el que habla de la perversión del cristianismo. Él dice: el cristianismo ha sido domesticado por la sociedad, ya no es un escándalo ni una locura, ya no es más que una religión que uno asume y adopta cómodamente, como a todas las demás religiones. ¿Cómo es
que el cristianismo se vació de significado. A los discípulos, esto ya estamos haciendo un breve repaso, se los llamó por primera vez cristianos en Antioquía en el año 43. Recuerden que la palabra cristiano aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Y ellos adoptaron este nombre. Y a partir de allí, todos los discípulos de Jesús se identificaban como cristianos. Pero en el año 313, con el edicto de Milán, de Constantino, se decreta que el cristianismo deja de ser perseguido. Pasaron casi 230 años de persecución, 10 persecuciones romanas, donde fue un baño de sangre. A todos los que decían ser seguidores de Jesús los mataban. Pero ahora Constantino bautiza a sus tropas, las decreta cristianos, y a partir de allí ser cristiano es casi como sinónimo de ser romano. Después, en el año 380, se hace el decreto de Tesalónica por el emperador Teodosio, y el cristianismo pasa a ser religión oficial. Y todo el mundo decía ser cristiano. Usted no podía tener un cargo oficial en Roma si no estaba bautizado y se proclamaba cristiano. Y de allí el término se transmutó a casi una cuestión geográfica y cultural. Uno vive en una cultura occidental y cristiana y todos decimos ser cristianos. Así es como surge el cristianismo nominal. ¿Qué es esto? Es un sistema de fe institucionalizado. Dijimos que el cristianismo nominal es más o menos esto. Yo le muestro a usted todos estos frascos y le pregunto qué son y usted dice, bueno, son perfumes. Pero en realidad todos los frascos están vacíos. Entonces son frascos de perfume, pero no son perfumes. Porque tienen la forma, tienen la marca, tienen el logo, pero le falta el contenido. Y es así como el cristianismo se fue vaciando y se quedó con los rituales, con la liturgia, con las formas, con los rezos, pero se lo vació de su esencia. Dijimos el domingo pasado que la diferencia entre un incrédulo y un religioso es prácticamente nula. La cosmovisión de un incrédulo es esta. Es decir, yo estoy en el centro de mi vida y todo lo que yo dejo ser parte de mi vida, mis amigos, el trabajo, la carrera, mis sueños, mis proyectos, mi diversión, todo está en mi vida y yo le permito ser parte de mi vida con un solo fin: satisfacer el yo. Pero esta persona, cuando se convierte en un religioso, mire lo que ocurre, agrega a Jesús. Es decir, Jesús es un sirviente más que viene a cumplir y va a venir para ayudar a cumplir que todo lo demás, que mi trabajo, mi carrera, mi familia, todo siga satisfaciéndome a mí. Y yo sigo el centro. Dame, Señor, dame, porque tú estás para atender a mis necesidades. Y agregamos a Jesús y otros creen en la energía y tienen diferentes prácticas religiosas y puede agregar a Buda, puede agregar el hinduismo, puede agregar a los santos, las peregrinaciones, pero todo es para satisfacer el yo. Mire que no hay ninguna diferencia entre un incrédulo y un religioso. Este es un cristiano nominal. A diferencia de un ateo, él cree en Jesús, pero él sigue siendo el dueño de su vida. Pero en la cosmovisión de Jesús, esto es un discípulo. Es decir, cuando el Señor tiene el primer lugar en nuestra vida. Y justamente este pasaje que hemos leído en el Evangelio de Lucas nos trae otra vez a lo que implica seguir a Jesús. Y hay 3 escenas y cada una de ellas nos va a dejar una lección. La primera es que seguir a Jesús no es una decisión emocional. Si tenés abierto ahí en Lucas, mira cómo dice el Evangelio en 9:57 de Lucas. Mientras iban por el camino. Esto es interesante, ¿sabes por qué? Porque Lucas ha dedicado los primeros 9 capítulos del Evangelio a describir quién es Jesús. Y ahora que nos ha explicado quién es Jesús, él empieza a mostrar el viaje de Jesús hacia Jerusalén. Los próximos 9 capítulos Jesús va caminando a Jerusalén y en el camino va enseñando lo que significa ser un discípulo. Que esencialmente, ¿qué es? Seguir a Jesús, caminar detrás de él. Y entonces, mientras iban por el camino, uno le dijo: Señor,
te seguiré a donde quiera que vayas. Este era un ofrecimiento formal cuando una persona quería enrolarse en la escuela de un rabino. Nunca el rabino llamaba a los discípulos, el rabino solamente los evaluaba a aquellos que hacían una petición formal. Jesús invirtió esto y él le dijo a los discípulos, yo los elegí a ustedes, ustedes no me eligieron a mí. Pero cuando una persona aspiraba a ser discípulo de un rabino, venía con estos términos: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y lo sorprendente es la respuesta de Jesús. Jesús, en vez de entusiasmarse con que había ganado un nuevo adepto, un nuevo seguidor, le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. ¡Qué extraño! Hasta donde puedo recordar, no hay ningún caso en los evangelios en el que una persona se haya ofrecido para seguir a Jesús y Jesús le haya dicho que sí y lo haya recibido con entusiasmo. Ahora, hay algo que Jesús está sabiendo, tal vez que nosotros no sabemos. ¿Por qué le contestó así? Pero si vamos al Evangelio según San Mateo en el capítulo 8, nos da una información, que es en la misma escena, que tal vez nos permite poner un poco más de luz sobre esta realidad. Y el contexto que nos da Mateo es el contexto de esta situación. Jesús ha predicado el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Después que ha dado un tremendo sermón, Él baja y empieza a hacer milagros. Sana a un leproso, sana a la suegra de Pedro. Llega a la ciudad de Capernaum y dice que le trajeron todos los endemoniados y los enfermos. Jesús los liberó a los endemoniados y sanó a los enfermos. Y entonces dijo: ahora nos vamos. Y cuando Él dijo: ahora nos vamos a ir a otro lado, dice la Biblia, dice Mateo, vino un escriba y le dijo: Señor, te seguiré a donde quiere que vayas. Entonces Mateo nos recuerda que quien vino lo hizo en ese contexto de tanta efervescencia, de tanta popularidad, de milagros de Jesús, de sanidades, de palabras de poder como las que dio en el Sermón del Monte. Y nos dice, el que vino era un escriba. Y esto es algo muy interesante, ¿saben por qué? Porque los escribas eran llamados en Israel doctores. Eran personas que tenían un buen pasar. Personas a quienes todos tenían que referenciarse para saber cómo dirimir un asunto. Ellos, podríamos decir hoy, eran como escribanos. Ellos eran doctos, eran especialistas en el manejo de la ley de Moisés, en la ley casuística, en la ley ceremonial y en la ley civil. Y ellos eran consultados por todo el mundo. Y este hombre que goza de ese crédito y de esa popularidad, al ver todo lo que está generando el movimiento de Jesús, se entusiasma con esto y viene y le dice: Señor, yo me quiero sumar a esto. Y Jesús tal vez se da cuenta que este hombre está movido solamente por esa efervescencia del momento, por toda la emoción que genera el obrar de Jesús. Pero ¿qué va a pasar cuando la situación cambie? ¿Qué va a pasar cuando las masas ya no lo aplaudan más a Jesús? ¿Qué va a pasar cuando Él vaya a la cruz? Él está camino a Jerusalén ahí. Y entonces Jesús dice: mira, yo no tengo nada para ofrecerte. ¿Vos querés seguirme? No le dijo que no, pero no lo entusiasmó. Jesús lo está parando como para que Él evalúe que seguir a Jesús no es el resultado de un espasmo emocional. Lamentablemente, en nuestros días, la fe cristiana en muchos ámbitos se ha reducido simplemente a una experiencia emocional. Quiero sentir a Dios. ¿Ha escuchado esto? Y voy a esta iglesia porque ahí siento a Dios. A lo que se apela es a lo emocional. Y cuando nosotros ligamos la fe solamente a lo emocional, nuestra vida es totalmente insípida. Porque nuestros estados anímicos cambian conforme cambian las circunstancias. Y seguir a Jesús no siempre es gozar de reconocimiento y aceptación como la que este escriba veía. Es recibir a veces el reproche, a veces la indiferencia, a veces el rechazo de tus familiares, de tus amigos y la burla. Es como Jesús dijo, es tomar la cruz. Entonces Jesús quiere poner bien en claro que no podemos confundirnos. Mi querido, si tu cristianismo va a ser solamente vivir la fe cuando te sentís bien, vas a vivir una arritmia espiritual típica de los cristianos nominales,
pero no de los discípulos. ¿Se acuerdan? El domingo pasado veíamos cuando Jesús habla de lo que significa seguirle a Él. Él dice, un discípulo es como la sal. Y si la sal se desvanece, ¿qué es un discípulo que no ha entendido que Jesucristo es el centro? Una persona que le quiere seguir y no entiende esto, dice, es insípido, no sirve para nada. Y le advirtió sobre la construcción antes de construir. Hay que evaluar porque no vaya a ser que después te quedes a mitad de camino. Antes de ir a la guerra hay que evaluar si tenés con qué hacer frente. Lo que Jesús está diciendo, una persona que se va a entusiasmar y me va a seguir solamente por emociones, va a terminar siendo como una persona que construye una casa a medias. ¿Has visto esas casas abandonadas de alguien que empezó a edificar y la dejó ahí? La vida de cuántos cristianos, entre comillas, es exactamente eso. He visto a tanta gente llegar a la iglesia y con deseos de servir y quiero hacer un ministerio, el Señor cambió mi vida, y después cuando sobrevienen dificultades que no esperaban y sus emociones ya no son las de aquel día cuando se bautizó y sus emociones empiezan a cambiar por las presiones de su vida, dice, no, hoy ya no quiero servir al Señor. Hoy para mí ser cristiano es venir los domingos a la reunión, escuchar la palabra e irme a mi casa. Ese es el cristianismo de mucha gente hoy. Es una casa que era un lindo proyecto, pero hoy es una casa sin terminar. Es una batalla que se perdió. Es una sal insípida. Se han confundido las motivaciones. Algo así nos ocurre cuando nosotros nos confundimos y creemos que seguir a Jesús va a depender solamente de nuestras emociones. No, ser un discípulo de Jesús implica tomar un compromiso para vivir de acuerdo a su enseñanza en los días cuando me sienta bien y en aquellos días cuando luche con dificultades. Por eso Jesús no lo entusiasmó a este hombre, que venía de un buen pasar, que gozaba de prestigio y ahora quería sumar el prestigio de Jesús a su capital, y Jesús no lo entusiasmó. En ese contexto viene otro, y este nos va a mostrar que seguir a Jesús no es una decisión opcional. Sigue el relato que hemos leído y dice, luego le dijo a otro, es decir, Jesús le dice a esta persona, a diferencia del primero que él vino y se ofreció, ahora es Jesús quien toma la iniciativa y le dice a una persona, sígueme. Imagínense qué privilegio. No a cualquier persona Jesús le dijo, sígueme. Este hombre tuvo un privilegio muy especial. Este le respondió, Señor. No le dijo que no. ¿Qué le dijo? Permíteme que primero entierre a mi padre. Es decir, estoy dispuesto, pero no estoy disponible. Las iglesias se llenan de gente que están dispuestas, pero nunca están disponibles. Yo estoy dispuesto a hacer, pero no estoy disponible. Este dice, yo estoy dispuesto a seguirte, pero ahora no estoy disponible. Déjame que primero entierre a mi padre. Ahora, ¿qué tiene de malo esto? Tal vez vos estás pensando, ¿cómo es que si estaban velando a su papá, este hombre está en la caravana que está siguiendo a Jesús? Bueno, nosotros no entendemos esta frase porque nuestra cultura es muy diferente. Nosotros cuando una persona muere, hacemos un velorio. Los judíos no hacían velorio. Cuando una persona se moría, ¿qué hacían? La sepultaban, que es diferente a enterrar. Este está hablando de enterrar. ¿Qué era sepultarlo? Era llevarlo a una cueva que era una tumba. Y ahí comenzaba 7 días de duelo, eso se llamaba Shivá. La tumba la cerraban, la familia por 7 días no iba a salir de la casa. Los familiares le traían comida para que no salgan a trabajar ni cocinen. Solamente salían el 3er día de la casa. ¿Sabe para qué? Para ir a la tumba y ungir el cuerpo con ungüentos. Se volvía a cerrar la tumba y la tumba quedaba cerrada durante 1 año. Cuando se cumplía el año, ¿qué hacían? Iba la familia y juntaban los huesos y los ponían en un osario, que era como un cofre donde ponían los huesos y dejaban ese cofre, ese osario en un rincón de la tumba, y la tumba ya quedaba desocupada para el próximo que muera. Por eso toda la familia podía terminar en la misma tumba. Ahora, esa ceremonia que se hacía 1 año después, cuando la familia se reunía
y ya el cuerpo se había descompuesto. Tomaban los huesos, los ponían en el osario, ahí se hacía el entierro. Lo dejaban allí y ahí repartían la herencia. No era sonso el judío este. Aparentemente este muchacho, su papá ha muerto, no sabemos cuánto hace, si hace 3 meses, 4 meses, 5 meses. Pero él tiene que esperar que se cumpla un año, porque después que se cumple el año, van a ir la familia y él tiene que estar ahí para tomar su parte de la herencia. Entonces, después que yo entierre a mi papá, yo te voy a seguir. Y Jesús le dijo, mira, cuando tus hermanos se junten ahí para enterrar a tu padre, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Está hablando metafóricamente, porque tus hermanos, tu familia, que no ha recibido el llamado a la vida que yo te estoy haciendo, todavía están en muerte espiritual. Deja que ellos entierren al muerto. Y vos venís, seguime. Este muchacho no dijo que no quería seguir a Jesús. Este muchacho quería seguirlo, pero cuando él lo considere, porque él primero se quería asegurar económicamente. Y voy a decir, no está mal esto, no. Pero esto demuestra que para él Jesús no es lo primero. Yo leo en los evangelios que Jesús liberó a muchos endemoniados, a personas que estaban poseídas. Pero nunca Jesús liberó a una persona que estaba poseída por sus posesiones. Como un joven que era rico y vino y quiso seguir, pero estaba poseído por sus posesiones. Y esto hace que este muchacho esté dispuesto, pero no esté disponible. Él posterga la decisión. Y sabes, uno de los principales obstáculos para seguir a Jesús es la pretensión de que nosotros somos quienes decidimos cuándo seguirlo. ¿Cuánta gente ha estado en un lugar como este y ha sentido que el Señor le habló al corazón y dijo, no, pero ahora tengo otros asuntos? Vieron que empiezan los prejuicios. Pero ¿y qué me van a decir? Que me dice evangélico. ¿Qué me va a decir la familia? ¿Qué me va a decir esto? Empiezan los prejuicios. Y empiezan las excusas para postergarlo. No, esto está bien, me gusta, yo vengo, está bien, pero mi decisión de seguir a Jesús la pateo para más adelante. Y el asunto es que nosotros tenemos la pretensión de que vamos a tener la oportunidad después de volver a experimentar lo mismo, el llamado de Dios. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios no contiende siempre con nuestro espíritu. A veces Dios pasa por la vida, a veces Dios hace un llamado y cuando nosotros endurecemos el corazón, nunca más volvemos a escuchar lo mismo. Por eso, el versículo del libro de los Salmos que más veces se repite en el Nuevo Testamento, ¿sabe cuál es? Cuando escuchás la voz del Señor, si la escuchás hoy, nunca endurezcas el corazón. No digas sí, pero lo voy a dejar para mañana. Porque no sabes. Lo más probable es que no vuelvas a escucharlo más. Y este hombre que tuvo la oportunidad que muy pocos tuvieron, que Jesús mismo lo invite y le diga, seguime, se perdió la gran oportunidad de su vida. El relato sigue. Es decir, que seguir a Jesús no es una cuestión emocional, no es una decisión emocional, no es una decisión opcional que voy a especular cuándo lo voy a hacer. Pero en tercer lugar, seguir a Jesús no es una decisión temporal u ocasional, si querés ponerle. Termina el relato que hemos leído con el verso 61 y dice así: entonces, otro también vino y le dijo, Señor, te seguiré. Pero déjame primero despedirme de los que están en mi casa. Otra vez, ¿qué tiene de malo esto? ¿Se acuerda usted que cuando Dios le dijo a Elías que lo vaya a llamar a Eliseo para el ministerio, cuando el profeta Elías lo llama de parte de Dios a Eliseo, Eliseo le dijo, déjame que me voy a despedir de mi familia y te sigo? Y así lo hizo. Y no hubo ningún problema. ¿Cuál es el problema aquí? El Señor le dijo, te seguiré, pero déjame primero.
Es como que hay dos cosas que no encajan allí. Porque la palabra Señor significa vos sos el primero. Entonces yo de labios confieso que vos tenés el primer lugar. Señor, yo te reconozco como Señor, yo te voy a seguir, pero. Y cuando una persona manifiesta de labios que quiere seguir a Jesús, pero lo que sigue después es un pero, puede llamarse cristiano, pero jamás será un discípulo. Pero este hombre viene con un pero a Jesús. Y Jesús se da cuenta que su compromiso es dual. Es decir, yo te sigo, pero primero, tengo otras cosas que atender. Y aunque lo que vos estás poniendo por delante está bien, lo que está demostrando, dice Jesús, es que tenés un corazón dividido. Y entonces mire la respuesta magistral que le da. Jesús le dijo, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es un corazón dividido porque vos estás caminando en una dirección, pero mirando en otra. Es decir, vas a terminar yendo ni para un lado ni para el otro. Tu mirada no está a donde tu cuerpo dice que estás queriendo ir. Y aquello que llama tu atención, que distrae tu atención y que atrae tu atención, es lo que va a terminar llevando la dirección de tu vida. Donde está tu atención, está tu dirección. ¿Has visto cuánta gente está manejando y de pronto levanta el celular y sin darse cuenta con el volante, el manubrio, lo dobla y lo inclina hacia el lugar donde está mirando? Lo que atrape tu atención va a movilizar la dirección tuya en la vida. Y este hombre dice, yo te voy a seguir, pero primero está mi familia. Y Jesús le dijo, esto me recuerda a un muchacho que va a arar y cuando pone las manos en el arado empieza a mirar para atrás. Y Jesús dice, una persona así, el término aquí es muy suave, literalmente Jesús le dijo, no es útil para el reino de Dios. ¿Sabe qué está diciendo? No puede ser un discípulo. Y tal vez nosotros no entendemos mucho eso porque hoy la forma de sembrar es muy diferente y de arar, pero esto era básicamente la idea de Jesús. Ahora el arado va atrás, el que trabaja va adelante, va en una cabina presurizada en un tractor y el arado va atrás. Pero antes iba los bueyes unidos por el yugo, después iba el arado, que era un palo de madera que bajaba con otra cuña de madera, todo era de madera. Entonces iban los bueyes, iba el arado y atrás iba el que araba. Y entonces cuando un campesino sacaba un clasificado en el diario, se necesita muchacho para arar. Entonces venía uno y se ofrecía. Dice, patrón, dice, yo ando buscando trabajo, ¿quiere que yo le are el campo? Bueno, dice, ¿y vos sabés arar? Sí, dice, bueno, a ver, hará un pedacito ahí. Y el labrador viejo lo miraba un ratito y se daba cuenta enseguida. Porque el muchacho cuando agarraba el arado, empiezan los bueyes a caminar y empiezan a levantar tierra. El surco se empieza a abrir, empieza también a mover polvo y el polvo le empieza a venir todo en la cara y empieza la tierra a entrar en los ojos. ¿Qué hace el que está arando? Él va así. Entonces, ¿sabe qué hace? Hace así. Empieza a mirar para el otro lado para que la tierra no le dé los ojos, porque esa tierra lo va a empezar a hacer llorar. ¿Se acuerda que el libro de los Salmos dice que el que va sembrando va a ir llorando? ¿Por qué? Porque toda la tierra del que iba arando va todo en su cara. Y si él es un labrador experimentado, aunque a él le tiren la tierra en la cara a los bueyes, él va a seguir mirando adelante porque él tiene que hacer bien el surco. Y Jesús le dijo, me haces acordar a un muchacho, tal vez un muchacho de los tantos que iban a buscar trabajo, pero no estaban preparados. Entonces cuando el campesino lo veía, que empezaba a trabajar y para evitar la tierra empezaba a mirar para atrás y el surco le salía para cualquier lado, el patrón le decía, mirá, vos tenés buena voluntad, necesitas el trabajo, lo querés hacer, pero no sos útil para este trabajo. Y Jesús le dijo, si vos querés seguirme a mí, sabés que a veces el viento te va a soplar en contra. A veces la tierra te va a llegar a la cara y a veces vas a llorar, porque el que siembra siempre llora. Pero como dice el libro de los Salmos, pero después va a volver con alegría cosechando los frutos.
Jesús está diciendo, seguirme a mí requiere, ¿sabes qué? Poner las manos en el arado y dale. Perseverancia, perseverancia, perseverancia. Seguir adelante, compromiso. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Porque ellos entendieron que ser discípulo no es un programa. Nosotros tenemos programas de discipulado. Sabés que normalmente hacemos el primer nivel de discipulado antes que una persona se bautice, porque queremos que aprenda las enseñanzas básicas de la fe. Y a veces pensamos que discipulado es un librito que yo leo. No, discipulado es esto, es seguir a Jesús. ¿Cuándo Mateo, cuándo Juan, cuándo Pedro dejó de ser discípulo de Jesús? ¿Qué creen ustedes? Después que Jesús murió, resucitó, les encomendó la tarea de hacer discípulos y Él se fue al cielo. ¿Ellos dejaron de ser discípulos? Dijeron, no, bueno, ahora somos apóstoles. Ahora Jesús se fue, nos dejó amando a nosotros. Ahora nosotros somos los que mandamos. Ya no somos discípulos, ahora somos los maestros. No. Ellos siguieron con las manos en el arado y fueron discípulos hasta el último día, hasta que murieron. Y sabe que seguir adelante significó ser perseguidos. Pedro murió crucificado bajo Nerón en el año 64 en Roma, pero no soltó el arado. Andrés, en Grecia, en Patras, murió en una cruz en X, por eso se conoce eso como la cruz de Andrés. Santiago, el hijo de Zebedeo, Santiago el mayor, murió en Jerusalén, fue decapitado, eso está en el libro de Hechos, por Agripa en el año 44. Juan, el hermano de Santiago, fue quemado con aceite hirviendo. Después fue deportado al ostracismo, a la isla de Patmos. Finalmente murió de muerte natural en Éfeso. Santiago el menor, el hijo de Alfeo, fue arrojado desde el pináculo del templo, después apedreado por orden del sumo sacerdote en el año 62, pero nunca sacó las manos del arado. Felipe, según la tradición, murió en Hierápolis, en Asia Menor, lo que es hoy Turquía. Murió apedreado. Bartolomé, quien fue a predicar a Armenia, también conocido como Natanael, fue desollado. Esta era una tortura que se hacía, que le sacaban la piel y luego decapitado. Pero fue discípulo hasta el final. Tomás, quien llevó el evangelio a la India, fue atravesado por una lanza en el año 72. Mateo, asesinado en Etiopía por una espada. Simón el Celote muere crucificado en Siria. Y a cada uno de ellos, antes de martirizarlos, les dieron la oportunidad de renegar de seguir a Jesús, de renegar de ser seguidores de Jesús. Por eso la palabra martirio se traduce como testimonio. Y saben, han pasado 2000 años y parecía que cuando todo esto ocurría se desvanecía el movimiento de Jesús y no quedarían discípulos para el próximo siglo. No quedarían discípulos para la próxima generación. Desde que nació la iglesia, siempre estuvo a una generación de desaparecer. Si la fe no pasaba a la próxima generación, se acababa la iglesia. Y pasaron los imperios, y pasaron grandes movimientos políticos y filosóficos, y pasaron grandes ejércitos y grandes poderosos del mundo. Y lo único que hoy existe, que existía hace 2000 años, son los discípulos de Jesús. Eso fue todo. Por eso es muy fuerte reducir la fe cristiana a simplemente asistir a una iglesia. Por eso yo quiero invitarte a que, si has entendido que significa seguir a Jesús, no es algo meramente emocional,
tenés que evaluarlo. No es algo opcional, no podés postergarlo. Y no es algo temporal, no es por ahora voy en una dirección pero miro en otra. No, me enfoco en seguir al Señor. Y nuestro llamado a través de todos estos domingos va a ser ese. No estamos siguiendo a una organización, no estamos siguiendo a personas. Claro que hay personas que nos pueden inspirar, que nos pueden enseñar, pero nosotros estamos llamados a seguir al Maestro. Somos discípulos de Jesús. Y cueste lo que cueste, tenemos que seguirle a Él. Esa es la elección única que hay en la vida de un discípulo. Te pido que te pongas de pie conmigo y le digamos: Señor, gracias por llamarme a seguirte. Y quiero tomar este desafío, Señor. Vos sabés cuántas veces por mis caídas pienso que ya no puedo seguir, pero una y otra vez me has levantado para que no me quede mirando atrás, para que recuerde que si he puesto las manos en el arado, tengo que seguir. Señor, gracias por haberme llamado para seguirte. Señor, no quiero que mi vida sea una casa a medias, un proyecto que se empezó y ahí quedó. No quiero, Señor, que el desánimo, que las luchas, que las dificultades, que a veces las desilusiones que incluso he vivido en el camino de la fe con otros que también dicen ser cristianos. ¿Cuántas de esas desilusiones han hecho que muchos empiecen a mirar para atrás? Pero, Señor, hoy nos ponemos de pie como herederos de aquellos primeros que se llamaron discípulos. Y nos ponemos de pie después de 20 siglos para llevar el mismo nombre y para responder de la misma manera: Señor, te vamos a seguir. Tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, y nuestra honra será vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús lo